11. 4 tíos decapitados. Son demasiados para una pesadilla. ¿Por qué a mí? Sniff, sniff, sniff. Naturalmente, tuve unos sueños terribles. Me encontraba al pie de una enorme fortaleza una noche sin luna, ante mí. Unos muros toscamente labrados se alzaban decenas de metros, salpicados de motas de feldespato que brillaban como estrellas. Al principio solo oía el ulular de los búhos en el bosque situado detrás de mí, un sonido que siempre me recordaba las noches en la antigua Grecia. Luego, al pie de la fortaleza, hubo un rechinar de piedras, una pequeña trampilla apareció. Donde antes no había ninguna, un joven salió a gatas con un saco pesado a cuestas. «Vamos», susurró a alguien que seguía en el túnel. El hombre se levantó con dificultad, y el contenido de su saco tintineó e hizo ruido, o estaba sacando los residuos reciclables, cosa poco probable, o acababa de robar un buen tesoro. Se volvió en dirección a mí, y me sobresalté tanto al reconocerlo que me dieron ganas de ulular como un búho. Era Trofonio, mi hijo. ¿Sabes esa sensación cuando sospechas que podrías haber sido padre hace miles de años, pero no estás del todo seguro? Entonces ves a ese niño convertido en un adulto, y al mirarlo a los ojos, sabes sin duda alguna que es tuyo. Sí, seguro que muchos sabéis de lo que hablo. No me acordaba de quién era su madre. La esposa del rey Ergino, quizá. Ella había sido toda una belleza, el lustroso cabello moreno de Trofonio me recordaba el de ella, pero su físico musculoso, y su rostro atractivo, el mentón fuerte, la nariz perfecta, los labios rosados. Sí, estaba claro que Trofonio había heredado su despampanante belleza de mí. Le brillaban los ojos con seguridad como si pensase, así es, acabo de salir de un túnel, y sigo estando cañón. De la trampilla emergió la cabeza de otro joven, debía de ser ancho de espaldas porque tenía problemas para pasar. Trofonio rió entre dientes. Te dije que no comieras tanto, hermano. A pesar del esfuerzo, el otro joven alzó la vista y sonrió, no se parecía a Trofonio en absoluto, tenía el pelo rubio y rizado, y la cara inocente, bobalicona, y fea como la de un simpático burro. Comprendí que era Agamedes, el hermanastro de Trofonio. Él no era hijo mío, el pobre muchacho tenía la desgracia de ser el vástago del rey Ergino y su esposa. No me puedo creer que haya funcionado, dijo Agamedes, mientras se soltaba el brazo izquierdo retorciéndolo. Pues claro que ha funcionado, dijo Trofonio, somos unos famosos arquitectos, construimos el templo de Delfos. ¿Por qué no iba a confiar en nosotros el rey Eireo para que construyéramos su cámara del tesoro? Con un túnel secreto para ladrones y todo. Bueno, eso él nunca lo sabrá, repuso Trofonio, ese viejo idiota y paranoico creerá que sus criados le han robado todo el tesoro. Venga, date prisa, fondón. Agamedes estaba demasiado ocupado riendo para soltarse, estiró el brazo. Ayúdame. Trofonio puso los ojos en blanco, dejó el saco del tesoro en el suelo. E hizo saltar la trampa. Yo sabía lo que pasaría luego, me acordé de la historia mientras la veía desarrollarse poco a poco, pero aún así era difícil de presenciar. El rey Eireo era muy paranoico, unos días antes había buscado posibles puntos débiles en su cámara del tesoro. Cuando encontró el túnel, no dijo nada a sus criados, su cuadrilla de obreros ni sus arquitectos, no cambió el tesoro de sitio. Simplemente colocó una trampa mortal, y esperó para averiguar quién planeaba robarle. Trofonio dejó el saco de oro justo encima del cable trampa, que solo se activaba cuando el ladrón había salido del túnel. El rey pretendía pillar a los traidores con las manos en la masa. En el árbol más próximo, un arco mecánico disparó una ruidosa bengala al cielo que describió un arco de llamas rojas a través de la oscuridad. Dentro del túnel, una viga de apoyo se rompió, y aplastó el pecho de Agamedes bajo una lluvia de piedras. Agamedes lanzó un grito ahogado, agitando el brazo libre, se le salieron los ojos de las órbitas mientras tosía sangre. Trofonio gritó horrorizado,
corrió al lado de su hermano, y trató de sacarlo tirando, pero solo consiguió hacer gritar a Agamedes. Déjame, dijo Agamedes. Ni hablar. Trofonio tenía el rostro surcado de lágrimas. Es culpa mía. Fue idea mía. Iré a por ayuda, sé. Se lo diré a los guardias. Te matarán a ti también, dijo Agamedes con voz ronca. Vete mientras puedes. Una cosa más, hermano, el rey conoce mi cara. Soltó un grito ahogado, y su respiración emitió un borboteo. Cuando encuentre mi cadáver. No digas eso. Sabrá que tú estabas conmigo, continuó Agamedes, con la mirada clara y serena que da la certeza de la muerte. Te localizará, declarará la guerra a nuestro padre. Asegúrate de que no pueden identificar mi cuerpo. Agamedes intentó agarrar débilmente el cuchillo que colgaba del cinturón de su hermano. Trofonio gimió, entendió lo que su hermano le pedía, oyó a los guardias gritar a lo lejos, no tardarían en llegar. Alzó la voz a los cielos. Tómame a mí. Sálvalo a él, por favor, padre. El padre de Trofonio, Apolo, decidió hacer caso omiso de su plegaria. Yo te di la fama, estaba pensando Apolo, te dejé diseñar mi templo de Delfos, y tú utilizaste tu reputación y tu talento para convertirte en un ladrón. Tú te lo has buscado. Desesperado, Trofonio desenvainó el cuchillo, besó la frente de su hermano por última vez, y acto seguido posó la hoja sobre el cuello de Agamedes. El sueño cambió. Yo estaba en una larga cámara subterránea que parecía una imagen alternativa del salón principal de la estación de paso. En el techo curvo brillaban azulejos blancos de metro, a cada lado de la sala, donde habría estado el foso de la vía en una estación de tren, discurrían canales de agua abiertos. Las paredes estaban llenas de monitores de televisión que emitían videoclips de un hombre con barba, cabello castaño rizado, dientes perfectos y brillantes ojos azules. Los vídeos me recordaban los anuncios de programas de televisión nocturnos que se ven en Times Square. El hombre hacía muecas a la cámara, riendo, besando la pantalla, fingiendo que perdía el equilibrio. En cada plano llevaba un conjunto distinto, un traje de oficina italiano, un uniforme de piloto de carreras, un atuendo de caza, todos hechos de piel de león. Un rótulo de colores llamativos se desplazaba por la pantalla. El nuevo Hércules. Sí, así le gustaba hacerse llamar en los tiempos romanos. Tenía el físico increíblemente atlético de un héroe, pero no era el Hércules real. Yo lo sabía bien, había tratado con Hércules en muchas ocasiones. Ese emperador parecía más la visión que alguien tenía de Hércules, una caricatura retocada y exageradamente musculosa. En medio de la sala, flanqueado por guardaespaldas y asistentes, se hallaba el hombre en cuestión, repantigado en un trono de granito blanco. Pocos emperadores resultan majestuosos vestidos solo con un bañador de piel de león. Pero cómodo lo conseguía. Una de sus piernas colgaba despreocupadamente por encima del brazo del trono. Sus abdominales dorados formaban una tableta de chocolate tan perfecta que me imaginé que podía ver la marca estampada en las onzas, con una expresión tremendamente aburrida, empleando solo 2 dedos. Daba vueltas a un hacha de 1,80 m de largo que estaba a punto de poner en peligro la anatomía de su asesor más cercano. Me dieron ganas de llorar, no solo porque Cómodo todavía me pareciese atractivo después de tantos siglos, ni porque los dos tuviéramos una historia complicada, sino también porque me recordaba cómo era yo antes. Poder mirarte en el espejo, y volver a ver perfección, y no a un chico torpe y rechoncho con mal cutis. Me obligué a centrarme en la otra gente de la sala, arrodilladas ante él. Emperador. Se hallaban 2 personas que habían aparecido en mi visión del ático de Nerón: Marco, el enjollado chico chacal, y Vortigern, el bárbaro. Marco intentaba explicar algo al emperador, agitaba desesperadamente las manos. Lo hemos intentado. Escuche, señor. El emperador no parecía inclinado a escuchar. Su mirada desinteresada se desvió a través del salón del trono a varias distracciones: un bastidor de instrumentos de tortura, una hilera de máquinas recreativas,
un juego de pesas y una diana de play que tenía pegada. Oh, dioses, la cara del Esther Papadopoulos, erizada de cuchillos clavados. En las sombras del fondo de la sala se movían con inquietud animales raros metidos en jaulas. No vi ningún grifo, pero había otros animales legendarios que no veía desde hacía siglos. Media docena de serpientes árabes aladas revoloteaban en una jaula de canarios descomunal, dentro de un cercado de oro. Un par de criaturas parecidas a unos toros con cuernos enormes olfateaban un comedero. Eales europeos, tal vez. Dioses, esos ya eran raros en la antigüedad. Marco siguió gritando excusas hasta que, a la izquierda del emperador, un hombre rollizo con un traje de oficina carmesí soltó. Basta. El asesor describió un amplio arco alrededor del hacha giratoria del emperador. Tenía la cara tan roja y sudorosa que, como dios de la medicina, me dieron ganas de advertirle que corría el peligro de sufrir una insuficiencia cardíaca. Avanzó hacia los dos suplicantes. Nos estás diciendo, gruñó, que la habéis perdido. Dos siervos fuertes y capaces del triunvirato han perdido a una niña. ¿Cómo ha podido ocurrir? Marco ahuecó las manos. No lo sé, Lord Cleandro. Paramos en una tienda en las afueras de Dayton. Ella fue a los servicios y desapareció. Marco miró a su compañero en busca de apoyo. Vortigern gruñó. Cleandro, el asesor del traje rojo, frunció el ceño. ¿Había algún tipo de planta cerca de los servicios? Marco parpadeó. ¿Una planta? Sí, idiota, de las que crecen. Yo. Bueno, cerca de la puerta había una grieta en la acera con una mata de dientes de león, pero... ¿Qué? Gritó Cleandro. Dejasteis a una hija de Demeter cerca de una planta. Una hija de Demeter. Me sentí como si me hubieran lanzado el corazón hacia arriba en una de las redes de Britomartis. Al principio me había preguntado si esos hombres hablaban de Georgina, pero se referían a Meg Caffrey. Mi amiga había dado esquinazo a sus escoltas. Marco se quedó con la boca abierta como un pez. Señor, era solo una hierba. Lo único que ella necesita para teletransportarse. Gritó Cleandro. Deberíais haberos percatado de lo poderosa que se está volviendo. Solo los dioses saben dónde está ahora. En realidad, dijo el emperador, e inmediatamente todo se detuvo en la sala. Yo soy un dios, y no tengo ni idea. Dejó de dar vueltas a su hacha, escudriñó el salón del trono hasta que su mirada se posó en una criada blemia que colocaba bizcochos y canapés en un carrito para el té. No iba disfrazada, su cara estaba bien a la vista en su pecho, aunque debajo de la barbilla, a la altura de la barriga, llevaba una falda negra de doncella con un delantal de encaje blanco. El emperador apuntó, lanzó despreocupadamente el hacha a través de la sala, y la hoja se clavó entre los ojos de la doncella. La blemia se tambaleó, y logró decir, buen disparo, milord, y acto seguido se deshizo en polvo. Los asesores y guardaespaldas aplaudieron educadamente. Cómodo rechazó sus elogios con un gesto de la mano. Estoy harto de estos dos, señaló a Marco, y Vortigern, han fallado. ¿Verdad? Cleandros se inclinó. Sí, milord, por su culpa la hija de Demeter anda suelta. Si llega a Indianápolis, podría darnos un montón de problemas. El emperador sonrió. Ah, pero tú también has fallado. ¿No es así, Cleandro? El hombre del traje rojo tragó saliva. Señor, yo le aseguro. Fue idea tuya dejar que Nerón enviase a estos idiotas. ¿Creías que ayudarían a capturar a Apolo? Ahora la chica nos ha traicionado, y Apolo está en algún lugar de mi cuidad, y tú todavía no lo has detenido. Señor, las entrometidas de la estación de paso. Eso es. Dijo el emperador, tampoco las has encontrado a ellas aún. Y no me hagas hablar de todos los fallos que has cometido con la ceremonia de nombramiento. Pero, señor. Tendremos miles de animales para que los mate. Cientos de cautivos. Me aburro. Te lo he dicho, quiero algo creativo.
Eres mi prefecto de él. ¿Pretorio o no, Cleandro? Ese sí, señor. Y por tanto eres responsable de cualquier fallo. Pero. Y me estás aburriendo, añadió Cómodo, y eso se castiga con la pena de muerte. Miró a cada lado del trono. ¿Quién es el siguiente en la cadena de mando? Hablad. Un joven dio un paso adelante, no era un guardaespaldas germanos, pero sin duda era un luchador. Su mano reposaba en la empuñadura de una espada, su rostro era un mosaico de cicatrices, vestía de manera informal unos vaqueros. Una camiseta de manga corta roja y blanca en la que ponía Cornhuskers, los deshojadores de maíz, que daban nombre a un equipo de fútbol americano de Nebraska, y un pañuelo rojo atado sobre su pelo moreno rizado, pero se desenvolvía con la seguridad de un experto asesino. Yo soy el siguiente, señor. Cómodo inclinó la cabeza. Hazlo, pues. No. Gritó Cleandro. El deshojador se movió a una velocidad de vértigo, su espada destelló, 3 personas cayeron muertas de 3 tajos fluidos, con las cabezas separadas de los cuerpos. Mirándolo por el lado bueno, Cleandro ya no tenía que preocuparse por la insuficiencia cardíaca, ni tampoco Marco ni Vortigern. El emperador aplaudió con regocijo. Oh, qué bien. Ha sido muy divertido, Litierses. Gracias, señor. El deshojador limpió la sangre de la hoja de su arma. Eres casi tan diestro con la espada como yo. Dijo el emperador. Te he contado alguna vez cómo decapité a un rinoceronte. Sí, milord, fue impresionante. El tono de Litierses era insípido como la avena. ¿Me da permiso para retirar los cadáveres? Claro, dijo el emperador. A ver. Tú eres hijo de Midas. No. Litierses frunció el ceño, y a su rostro parecieron salirle nuevas cicatrices. Sí, señor. Pero. No puedes convertir lo que tocas en oro. No, señor. Qué lástima, pero sí que matas a gente, eso está bien. Tus primeras órdenes serán buscar a Megcafrey y a Apolo, tráemelos, vivos si es posible, y. Había otra cosa. La ceremonia de nombramiento, señor. Sí. El emperador sonrió. Sí, tengo unas ideas maravillosas para animar los juegos, pero como Apolo y la chica andan sueltos por ahí, deberíamos adelantar el plan de los grifos. Ve al zoo enseguida, trae a los animales aquí para que estén más seguros. Si haces todo eso por mí, no te mataré. ¿Te parece justo? Los músculos del cuello de Litierses se tensaron. Por supuesto, señor. Mientras el nuevo prefecto del pretorio escupía órdenes a los guardias, y les mandaba que arrastrasen los cadáveres decapitados, alguien pronunció mi nombre. Apolo, despierta. Abrí los ojos parpadeando. Calipso se encontraba a mi lado. La estancia estaba a oscuras. Leo seguía roncando en su cama. Casi está amaneciendo, anunció la hechicera. Tenemos que ponernos en marcha. Parpadeé tratando de despejar de mi cabeza los restos de los sueños. La bola 8 mágica de Agamedes pareció aflorar a la superficie de mi mente. Apolo debe llevarla a casa. Me preguntaba si el fantasma se refería a Georgina o a otra niña a la que tenía muchas ganas de encontrar. Calipso me sacudió el hombro. Vamos. Tardas mucho en despertarte para ser un dios del sol. ¿A qué? ¿A dónde? Al zoo, dijo ella, a menos que quieras quedarte a hacer las tareas de la mañana. 12. Canto sobre las patatas. Chile, boniato, azules. ¿Por qué? Pregúntale a mi flecha. Calipso sabía cómo motivarme. La idea de volver a fregar váteres era más aterradora que mis sueños. Recorrimos las calles a oscuras con el frío de primera hora de la mañana, vigilando por si veíamos educadas muchedumbres de blemias asesinos, pero nadie nos molestó. Le expliqué a Calipso mis pesadillas por el camino. Deletreé el nombre Coamoadeo por si al decirlo en voz alta podía llamar la atención del dios emperador. Calipso no había oído hablar de él. Claro que ella había estado confinada en su isla durante los últimos milenios,
dudaba que reconociera el nombre de muchas personas que no habían aparecido en su costa arrastradas por el mar. Apenas sabía quién era Hércules, cosa que me reconfortaba. Hércules siempre quería ser el centro de atención. ¿Conoces personalmente a ese emperador?, preguntó. Me convencí de que no me estaba ruborizando, simplemente el viento me picaba en la cara. Nos conocimos cuando él era más joven, teníamos una cantidad sorprendente de cosas en común, cuando se convirtió en emperador. Suspiré. Ya sabes lo que pasa, recibió demasiado poder y fama a una edad muy temprana, se le fue la cabeza, como a Justin, Britney, Lindsay, Amanda, Amadeus. No conozco a ninguna de esas personas. Tenemos que dedicar más tiempo a las lecciones de cultura pop. No, por favor. Calipso se peleaba con la cremallera de su abrigo. Ese día llevaba un conjunto de ropa prestada que debía de haber escogido totalmente a oscuras, una parca plateada gastada, probablemente de cuando en mí había estado en las cazadoras de Artemisa, una camiseta de manga corta azul en la que ponía Indy 500, una falda marrón hasta los tobillos sobre unas mallas negras, y unas zapatillas de deporte de color morado y verde chillón. A Meg Caffrey le habría agradado su gusto para vestir. ¿Y el deshojador de la espada?, preguntó Calipso. Litierses, hijo del rey Midas, no sé mucho de él, ni por qué sirve al emperador. Esperemos poder entrar y salir del zoo antes de que aparezca. No me entusiasma la idea de enfrentarme a él en combate. Calipso flexionó los dedos, tal vez recordando lo que le había pasado la última vez que había dado un puñetazo. Por lo menos tu amiga Meg ha escapado de sus escoltas, observó. Es una buena noticia. Quizá, quería creer que Meg estaba rebelándose contra Nerón, que por fin había visto cómo era verdaderamente su monstruoso padrastro y que corría junto a mí, dispuesta a ayudarme en mis misiones y a dejar de darme molestas órdenes. Lamentablemente, sabía de primera mano lo difícil que era salir de una relación tóxica. Nerón había introducido sus anzuelos en lo hondo de la psique de la chica. La idea de que Meg huyera sin destino, aterrada, perseguida por los secuaces de dos emperadores distintos, no me tranquilizaba. Esperaba que al menos contase con su amigo Melocotones, el espíritu de los cereales, pero no había visto rastro de él en mis visiones. ¿Y Trofonio?, preguntó Calipso. Sueles olvidarte de que alguien es tu hijo. Tú no lo entenderías. Estamos buscando un oráculo peligroso que vuelve loca a la gente. Resulta que el espíritu de ese oráculo es un hijo tuyo, que podría guardarte rencor porque no respondiste a sus plegarias, y le obligaste a cortarle la cabeza a su hermano. Habría estado bien conocer esa información. Tengo muchas cosas en la cabeza. Es una cabeza mortal muy pequeña. Por lo menos estamos de acuerdo en el tamaño de tu cerebro. Cierra el pico, murmuré. Esperaba que me aconsejaras cómo obrar. No me sirves. Mi consejo es que dejes de pensar con el gloutos. La palabra significaba trasero, pero en griego antiguo tenía una connotación más grosera. Pensé una respuesta mordaz, pero no me acordaba de cómo se decía en griego antiguo, le dijo la sartén al cazo. Calipso revolvió las plumas de mi carcaj. Si buscas consejo, ¿por qué no le preguntas a tu flecha? Tal vez ella sepa cómo rescatar a unos grifos. Bah, no me gustaba el consejo de Calipso. Para buscar consejo, no veía qué podía aportar una flecha que hablaba en lenguaje shakespeariano a nuestra misión actual. Por otra parte, no tenía nada que perder salvo los estribos. Si la flecha me sacaba de quicio, siempre podía dispararla al gloutos de un monstruo. Saqué la flecha de Dodona. Inmediatamente, su sonora voz habló en mi mente, y su astil reverberó con cada palabra. Mirad por dónde, dijo, el mortal por fin demuestra tener sentido común. Yo también te he echado de menos, dije. ¿Está hablando?, preguntó Calipso. Por desgracia, sí. Oh, flecha de Dodona, tengo una pregunta para ti. Disparad vuestro mejor tiro. Le expliqué mis visiones. Seguro que tenía un aspecto ridículo,
hablando con una flecha mientras andaba por West Maryland Street, delante del centro de convenciones de Indiana. Tropecé y estuve a punto de empalarme el ojo, pero Calypso ni siquiera se molestó en reír. Durante nuestros viajes en común, me había visto humillarme de formas mucho más espectaculares. Hablar resultó una forma más lenta de preparar una flecha que lanzarla directamente con el arco, pero al final lo logré. ¡Qué vergüenza! La flecha vibró en mi mano. No me habéis planteado una pregunta, sino una historia. Me preguntaba si me estaba poniendo a prueba, evaluando cuánto podía presionarme hasta que la partiera en dos. Lo habría hecho hacía mucho de no ser porque temía que entonces tendría dos fragmentos de una flecha parlante que me darían malos consejos de forma coordinada. Muy bien, dije. ¿Cómo podemos encontrar a los grifos? ¿Dónde está McCaffrey? ¿Cómo podemos vencer al emperador de esta zona, liberar a sus presos, y recuperar el control del oráculo de Trofonio? Ahora me habéis hecho demasiadas preguntas, recitó la flecha. Mi sapiencia no escupe respuestas como si fuera Google. Sí, sin duda la flecha me estaba tentando a que la rompiera. Empecemos por lo más fácil, pues dije. ¿Cómo liberamos a los grifos? Iré al zoo. Ya estamos en camino. Allá del recinto de los grifos. Sí, pero ¿dónde? Y no me digas en el zoo. ¿En qué sitio exacto del zoo? De Indianápolis están encerrados los grifos. Buscad el Chuachu. El Chuachu. ¿Acaso hay eco? Está bien. Buscaremos un tren, cuando localicemos a los grifos. ¿Cómo los soltamos? Atended, os ganaréis la confianza de los animales con bocaditos de patata. Bocaditos de patata. Esperé una aclaración, o incluso otro comentario sarcástico. La flecha permaneció callada, lanzando un resoplido de indignación. Volví a guardarla en el carcaj. Ha sido muy lioso escuchar una sola parte de esa conversación, dijo Calypso. No habría mejorado si hubieses escuchado las dos partes, le aseguré. No sé qué sobre un tren, y mordisquitos de patata. Los bocaditos de patata se comen de aperitivo o acompañamiento. Ah. Leo. Se le quebró la voz al decir el nombre. A Leo le gustan. Mi amplia experiencia con las mujeres me decía que o Calypso se arrepentía de la discusión del día anterior con Leo o se emocionaba al tratar el tema de los bocaditos de patata. No estaba dispuesto a averiguar cuál de las dos opciones era la correcta. Sea cual fuere el caso, este cuitado desconoce. Escupí para librarme del lenguaje shakespeariano. No sé qué significa el consejo de la flecha, tal vez cuando lleguemos al zoo tenga sentido. Suele ocurrir cuando llegamos a un sitio nuevo, dijo Calypso. De repente todo adquiere sentido. Tienes razón, suspiré, pero al igual que la punta de mi flecha parlante, no nos sirve de nada. Seguimos. Tomamos el puente de Washington Street, para cruzar el río White, que no era en absoluto blanco. Su corriente caudalosa, mansa y marrón corría entre muros de contención de cemento, y el agua se separaba alrededor de islas de arbustos achaparrados como parches para el acné con los que yo ahora estaba muy familiarizado. Me recordaba el Tíber de Roma, otro río decepcionante olvidado. Hacía mucho. Sin embargo, en las orillas del Tíber se habían escrito episodios históricos que habían cambiado el mundo. Me estremecía al pensar qué planes reservaba cómodo a esa ciudad, y si el río White vertía sus aguas en los canales que había vislumbrado en el Salón del Trono. Su guarida podía estar cerca. Eso significaba que su nuevo prefecto, Litierses, podía encontrarse ya en el zoo. Decidí andar más rápido. El zoo de Indianápolis se hallaba escondido en un parque junto a West Washington Street. Cruzamos un aparcamiento vacío, y nos dirigimos a la marquesina color turquesa de la entrada principal. Afuera, un cartel rezaba: una monada salvaje,
Por un momento pensé que tal vez los empleados del zoo se habían enterado de mi visita, y habían decidido darme la bienvenida. Entonces caí en la cuenta de que el cartel era un anuncio de los koalas, como si los koalas necesitaran publicidad. Calypso frunció el entrecejo al ver las taquillas cerradas. No hay nadie, este sitio está cerrado. Esa era la idea, le recordé, cuantos menos mortales haya, mejor. Pero ¿cómo entramos? Si alguien pudiera controlar a los espíritus del viento y llevarnos por encima de la verja. Si un dios pudiera teletransportarnos, replicó ella, o chasquear los dedos y traernos a los grifos. Me crucé de brazos. Estoy empezando a acordarme de por qué te desterramos a esa isla durante 3000 años. 3568, y habrían sido más si os hubierais salido con la vuestra. Yo no pretendía empezar otra vez esa discusión, pero Calypso me lo ponía en bandeja. Estabas en una isla tropical con playas inmaculadas, criados aéreos, y una cueva con suntuoso acabado. Y por eso Ojigia no era una cárcel. Estuve tentado de fulminarla con mi poder divino, pero bueno, ya no lo tenía. ¿No echas de menos la isla, entonces? Ella parpadeó como si le hubiera echado arena a la cara. Yo. No, no se trata de eso, estuve exiliada, no tuve a nadie. Venga ya. ¿Quieres saber lo que es estar exiliado de verdad? Esta es la tercera vez que me convierto en mortal, sin mis poderes, sin inmortalidad. Puedo morir, Calypso. Yo también, me espetó ella. Sí, pero tú decidiste irte con Leo. Renunciaste a tu inmortalidad por amor. Eres tan mala como Emitea. No me había dado cuenta de la ira que había detrás del último comentario hasta que lo solté. Mi voz resonó por el aparcamiento. En algún lugar del zoo, un ave tropical que se había despertado bruscamente protestó graznando. La expresión de Calypso se endureció. Muy bien. Solo quería decir. Ahórratelo. Recorrió el perímetro de la verja con la vista. Buscamos un sitio para saltar. Traté de formular una disculpa cortés que justificase también mi postura, pero decidí dejarlo correr. Mi grito podría haber despertado a algo más que a los tucanes. Teníamos que darnos prisa. Encontramos un punto de entrada en el lugar donde la verja se hallaba. Ligeramente más baja, incluso con falda, Calypso demostró ser la saltadora más ágil. Pasó sin problemas por encima, mientras que a mí se me enganchó la zapatilla en el alambre de espino, y me quedé colgado boca abajo. Fue toda una suerte que no cayera en el espacio del tigre. Cállate, le dije a Calypso cuando me soltó. No he dicho nada. El tigre nos lanzó una mirada fulminante desde el otro lado del cristal de su recinto, como diciendo: ¿por qué me molestáis si no me habéis traído el desayuno? Los tigres siempre me habían parecido unos animales sensatos. Calypso y yo atravesamos sigilosamente el zoo, permaneciendo atentos por si veíamos a mortales o guardias imperiales, salvo a un cuidador del zoo que regaba con manguera la instalación de los lémures. No vimos a nadie. Nos detuvimos en una zona que parecía el cruce principal del parque. A nuestra izquierda había un tío vivo, a nuestra derecha, los orangutanes holgazaneaban en los árboles de un gran complejo con redes repartidas estratégicamente alrededor de la plaza. Había varias tiendas de regalos y cafés, todos cerrados. Unos letreros señalaban varias atracciones: mar, llanuras, selva, fantasías. Fantasías, dije, seguro que han puesto a los grifos en el apartado de fantasías. Calypso escudriñó los alrededores. Tenía unos ojos desconcertantes, eran marrón oscuro, y los clavaba fijamente, como la mirada de Artemisa cuando apuntaba a un objetivo. Supongo que en Ojigia Calypso había practicado mirando al horizonte muchos años, esperando a que alguien o algo interesante apareciera. Tu flecha mencionó un tren, dijo. Hay un letrero de un recorrido en tren. Sí, pero también dijo algo sobre bocaditos de patata. Creo que la cosa se está liando un poco. Calypso señaló con el dedo. Allí. En el café con terraza más cercano,
al lado de una ventana para servir, había un menú fijado a la pared. Eché un vistazo a la oferta. 4 tipos distintos de bocaditos de patata. Me sentí presa de la confusión culinaria. ¿Por qué alguien querría tantos? Chile, boniato. Azules. ¿Cómo puede una patata ser? Me quedé inmóvil. Por un nanosegundo, no supe lo que me había sobresaltado, entonces me di cuenta de que mi fino oído había detectado un sonido a lo lejos, una voz de hombre. ¿Qué pasa? Preguntó Calipso. Chis, escuché más atentamente. Esperaba haberme equivocado, a lo mejor había oído un ave exótica con un graznido áspero o al cuidador del zoo que soltaba tacos mientras regaba caca de lémur con la manguera, pero no, incluso en mi precario estado mortal, mi oído era excepcional. La voz volvió a hablar, familiar, y mucho más próxima. Vosotros, 3, por allí, vosotros, 2, conmigo. Toqué la manga del abrigo de Calipso. Es Litierses, el deshojador. La hechicera murmuró otro juramento minoico, y nombró una parte del cuerpo de Zeus en la que yo prefería no pensar. Tenemos que escondernos. Desafortunadamente, Litierses se acercaba por donde nosotros habíamos venido, a juzgar por el sonido de su voz. Disponíamos solo de unos segundos hasta que llegara. El cruce nos ofrecía una gran cantidad de rutas de escape, pero todas estarían dentro del campo visual de Litierses. Solo había un lugar lo bastante cerca para refugiarnos. Ante la duda dijo Calipso, bocaditos de patata. Me cogió la mano, y me arrastró a la parte trasera del café. 13. Un restaurante de comida rápida. Cumplo mi objetivo en la vida. Patatas fritas para acompañar. Cuando era un dios, me habría gustado que una mujer hermosa me hubiera llevado detrás de un edificio, pero siendo Lester con Calipso, tenía más probabilidades de que me asesinaran que de que me besaran. Nos agachamos junto a un montón de cajas de leche situadas en la entrada de la cocina. La zona olía a grasa de cocina, excrementos de paloma, y cloro del parque acuático que había cerca. Calipso sacudió la puerta cerrada, y acto seguido me lanzó una mirada asesina. Ayuda. Susurró. ¿Qué se supone que tengo que hacer? Pues sería un momento perfecto para tener un estallido de fuerza divina. No debería haberles hablado a ella y Leo del asunto. En una ocasión, al enfrentarme a Nerón en el campamento mestizo, había recuperado por un momento mi poder sobrehumano, gracias a lo cual había podido vencer a los Germani del emperador. Había lanzado a uno de ellos al cielo donde, que yo supiera, seguía en órbita terrestre baja, pero había sido un momento muy efímero. Desde entonces no había recuperado mi fuerza. A pesar de todo, Leo y Calipso parecían creer que podía invocar estallidos de poder cuando me daba la gana, solo porque era un antiguo dios. Me parecía injusto. Intenté abrir la puerta, tiré del pomo, y por poco me desencajé los dedos. Ay, murmuré, los mortales han aprendido a hacer puertas, en la edad de bronce. Calipso me hizo callar. Las voces de nuestros enemigos se aproximaban. No oía a Litierses, pero otros 2 hombres conversaban en un lenguaje gutural que parecía galo antiguo. Dudaba que fueran cuidadores del zoo. Calipso se sacó frenéticamente una horquilla del pelo. Ajá, de modo que sus bonitos rizos no se mantenían por arte de magia. Me señaló, y luego señaló a la vuelta de la esquina. Creí que me decía que huyese, y me salvase. Habría sido un consejo muy sensato. Entonces me di cuenta de que me estaba pidiendo que vigilase. No sabía de qué serviría eso, pero miré por encima de la muralla de cajas de leche, y esperé a que los Germani llegaran, y nos mataran. Los oí en la parte delantera del café, sacudiendo la persiana de la ventana de atención al cliente, y luego conversando un momento con muchos gruñidos y quejas, conociendo a los guardaespaldas del emperador, probablemente estaban diciendo algo en plan: matar. Matar. Reventar cabezas. Reventar cabezas. Me preguntaba por qué Litierses había dividido a su gente en 2 grupos. Seguro que ya sabían dónde estaban encerrados los grifos. Porque, entonces,
estaban registrando el parque. A menos, claro está, que estuvieran buscando a intrusos, concretamente a nosotros. Calipso partió su horquilla en dos, introdujo los trozos metálicos en la cerradura de la puerta, y empezó a moverlos, con los ojos cerrados como si estuviera profundamente concentrada. Ridículo, pensé. Eso solo funciona en las películas, y en los poemas épicos de Homero. Clic, la puerta giró hacia adentro, Calipso me hizo señas con la mano para que entrase, sacó los fragmentos de horquilla de la cerradura, me siguió a través del umbral, y cerró con cuidado la puerta detrás de nosotros, giró el cerrojo justo antes de que alguien sacudiera el pomo por fuera. Una voz áspera murmuró en galo, probablemente algo parecido a "no ha habido suerte", a reventar cabezas a otra parte. Los pasos se alejaron. Finalmente me acordé de respirar. Me volví hacia Calipso. ¿Cómo has forzado la cerradura? Ella se quedó mirando la horquilla rota en su mano. He pensado en tejer. Tejer. Todavía sé tejer, pasé miles de años practicando con el telar, he pensado que a lo mejor, no sé, manipular una ganzúa en una cerradura no se diferenciaba mucho de tejer con un telar. A mí me parecían cosas muy diferentes, pero los resultados eran indiscutibles. Entonces, no ha sido magia. Traté de contener mi decepción. Tener a unos cuantos espíritus del viento a nuestras órdenes habría sido muy útil. No contestó ella, cuando recupere la magia lo sabrás, porque saldrás volando a la otra punta de Indianápolis. Estoy deseándolo. Escudriñé el oscuro interior del bar, contra la pared del fondo había lo básico, un fregadero, una freidora, una cocina con fogones, y 2 microondas. Debajo de la encimera había 2 frigoríficos horizontales. ¿Cómo sabía qué era lo básico en una cocina de comida rápida? Había descubierto a la cantante Pink cuando trabajaba en un McDonald's. Encontré a Queen Latifah en un Burger King. He pasado bastante tiempo en ese tipo de locales, nunca se sabe dónde puedes encontrar talento. Inspeccioné el primer frigorífico. Dentro, envueltas en una niebla fría, había cajas de comida precocinada etiquetadas con cuidado, pero en ninguna ponía bocaditos de patata. El segundo frigorífico estaba cerrado. Calipso, dije. ¿Puedes abrir esto? ¿Quién es ahora el inútil? Decidí no contestar, para que se hicieran las cosas como yo quería. Retrocedí mientras Calipso ejercitaba sus dotes no mágicas. Abrió la cerradura todavía más rápido que la primera. Bien hecho, levanté la tapa del frigorífico. Cientos de paquetes envueltos en papel de estraza blanco se hallaban etiquetados con rotulador negro. Calipso leyó las descripciones entornando los ojos. Preparado de caballo carnívoro. Dados de avestruz de combate. Bocaditos de grifo. Se volvió hacia mí con una expresión horrorizada. No estarán haciendo comida con los animales, ¿verdad? Me acordé de un antiguo banquete en el que el rey Tántalo había servido a los dioses un guiso preparado con sus propios hijos. Con los humanos, cualquier cosa era posible, pero en este caso no creía que estuvieran sirviendo animales míticos en el menú del café. Estas cosas están bajo llave, dije, supongo que han sido reservadas como premios para los animales más raros del zoo. Es un preparado de comida para caballo carnívoro, no un preparado hecho de caballo carnívoro. Calipso pareció solo un poco menos asqueada. ¿Qué demonios es un avestruz de combate? La pregunta me despertó un viejo recuerdo, una visión intensa como el hedor de una jaula de lemur sin lavar me dejó abrumado. Estaba apoltronado en un diván en la tienda de campaña de mi amigo. Cómodo, él se hallaba en medio de una campaña militar con su padre, Marco Aurelio, pero dentro de la tienda nada hacía pensar en la dura vida de la legión. En lo alto, un dosel de seda blanco se hinchaba con la suave brisa. En un rincón, un músico se hallaba sentado discretamente dándonos una serenata con su lira. Bajo nuestros pies se extendían las mejores alfombras de las provincias orientales.
Cada una era más cara que una villa entera de Roma. Entre nuestros divanes, había una mesa con un aperitivo vespertino compuesto por jabalí asado, faisán, salmón, y fruta que se derramaba de una cornucopia de oro puro. Me entretenía lanzando uvas a la boca de Cómodo, por supuesto, nunca fallaba a menos que quisiera, pero era divertido observar cómo la fruta rebotaba en su nariz. Eres malísimo, me dijo para hacerme rabiar. Y tú eres perfecto, pensé, pero me limité a sonreír. Él tenía 18 años, en mi forma mortal, yo parecía un joven de la misma edad, pero ni siquiera con mis mejoras divinas podría haber superado en belleza al princeps, a pesar de su vida regalada, habiendo nacido con la púrpura de la casa imperial. Cómodo era la viva imagen de la perfección atlética, tenía un cuerpo ágil y musculoso, y un cabello rubio con rizos alrededor de su rostro olímpico. Su fuerza física era ya famosa, un detalle que suscitaba comparaciones con el héroe legendario Hércules. Lancé otra uva, él la atrapó con la mano, y observó la pequeña esfera. Oh, Apolo. Conocía mi verdadera identidad, a esas alturas habíamos sido amigos, más que amigos, durante un mes. Estoy harto de estas campañas. Mi padre ha estado en guerra prácticamente todo su reinado. Qué vida más dura, la tuya, señalé la opulencia que nos rodeaba. Sí, pero es absurdo, patearse los bosques danubianos, aniquilar tribus bárbaras que no suponen ningún peligro para Roma. ¿Qué sentido tiene ser emperador si nunca estás en la capital para divertirte? Mordisqué un trozo de carne de jabalí. ¿Por qué no hablas con tu padre? ¿Por qué no le pides un permiso? Cómodo resopló. Ya sabes lo que hará, me dará otro sermón sobre el deber y la moral. Es tan virtuoso, tan perfecto, tan querido. Rodeó esas palabras de círculos imaginarios, ya que las comillas imaginarias todavía no se habían inventado. Yo entendía sus sentimientos. Marco Aurelio era el padre más severo y poderoso del mundo aparte de mi padre, Zeus. A los dos les encantaba sermonear, a los dos les encantaba recordar a sus vástagos que tenían mucha suerte, que eran unos privilegiados, que no habían cumplido ni de lejos las expectativas de sus padres. Como no, los dos tenían unos hijos guapísimos, talentosos y terriblemente infravalorados. Cómodo estrujó la uva, y observó cómo el jugo goteaba por sus dedos. Mi padre me nombró su coemperador cuando tenía 15 años, Apolo, es agobiante, todo obligaciones, todo el tiempo. Luego me casó con Brutia. Crispina, esa chica horrorosa. ¿Quién le pone de nombre a su hija Brutia? Yo no quería reírme a costa de su distante esposa, pero a una parte de mí le gustó que hablase mal de ella, quería acaparar toda su atención. Bueno, algún día serás el único emperador, dije, entonces tú podrás crear las normas. Haré las paces con los bárbaros, declaró de inmediato. Luego volveremos a casa, y lo celebraremos con juegos, los mejores juegos, todo el tiempo. Reuniré a los animales más exóticos del mundo, lucharé personalmente con ellos en el Coliseo, tigres, elefantes, avestruces. Reí al oír el último animal. Avestruces. ¿Has visto alguna vez un avestruz? Oh, sí. Cómodo tenía una mirada nostálgica en los ojos. Unos animales asombrosos. Si se los adiestrara para luchar, y se les diseñara una especie de armadura, serían increíbles. Eres un idiota muy guapo. Lancé otra uva, que rebotó en su frente. Un breve arrebato de ira se reflejó en su rostro. Yo sabía que Cómodo podía tener mal genio, le gustaba demasiado matar, pero ¿qué más me daba a mí? Yo era un dios, podía hablar con él como nadie osaba hablar. La solapa de la tienda se abrió, un centurión entró, y saludó enérgicamente, pero tenía la cara afligida, brillante de sudor. Princeps. Le temblaba la voz, es vuestro padre. Ah. Ah. No llegó a decir muerto, pero pareció que la palabra flotase en la tienda a nuestro alrededor, y enfriase el ambiente. El músico de la lira interrumpió su interpretación en un acorde mayor de séptima. Cómodo me miró con pánico. Venga, dije, lo más tranquilamente posible, tragándome mis recelos.
Siempre contarás con mis bendiciones, lo harás estupendamente. Pero sospechaba lo que ocurriría. El joven al que conocía y amaba estaba a punto de ser devorado por el emperador en el que se convertiría. Se levantó, y me besó por última vez. El aliento le olía a uvas, luego salió de la tienda para meterse, como decían los romanos, en la boca del lobo. Apolo, Calipso me dio un empujón en el brazo. No te vayas. Supliqué, entonces mi pasado se esfumó. La hechicera me miraba con el ceño fruncido. ¿Cómo que no te vayas? ¿Has tenido otra visión? Eché un vistazo a la oscura cocina del bar. Estoy bien. ¿Qué pasa? Calipso señaló el frigorífico. Mira los precios. Tragué el sabor amargo a uvas y carne de jabalí. Dentro del frigorífico, en la esquina de cada paquete envuelto en papel de estraza blanco, había un precio escrito con lápiz. El más caro de lejos era el de los bocaditos de grifo, que costaban $15,000 por ración. No estoy muy puesto en la moneda actual, reconocí, pero no es un precio un poco elevado por una comida. Yo iba a hacerte la misma pregunta, dijo Calipso. Sé que el símbolo de la S con la raya atravesada significa dólares estadounidenses, pero la cantidad. Se encogió de hombros. Me pareció injusto que estuviera poniéndome en peligro con alguien tan desinformado como yo. Un semidios moderno podría habernos respondido sin problemas, y además habría poseído aptitudes útiles en el siglo XXI. Leo Valdez sabía reparar máquinas. Percy Jackson sabía conducir un coche. Incluso me habría conformado con Meg Caffrey y su destreza en el lanzamiento de bolsas de basura, aunque sabía lo que Meg diría en el aprieto en que nos encontrábamos. Sois tontos. Saqué un paquete de bocaditos de grifo, y abrí una esquina. En el interior había unos daditos congelados de patata triturada con una capa metálica dorada que brillaba. Normalmente los bocaditos de patata se espolvorean con metal precioso. Pregunté. Calipso cogió uno. Creo que no, pero a los grifos les gusta el oro. Mi padre me lo dijo hace una eternidad. Me estremecí, me acordé de su padre, el general Atlas, que soltó a una bandada de grifos contra mí durante la primera guerra de los titanes contra los dioses. Que tu carro acabe plagado de leones con cabeza de águila no es algo que se olvide fácilmente. Cojamos los bocaditos para dar de comer a los grifos, aventuré. Con suerte, nos ayudarán a ganarnos su confianza. Saqué la flecha de Dodona del carcaj. ¿Te referías a esto, flecha incordiante? La flecha vibró. Ciertamente, sois más espeso que L a comida de avestruz de combate. ¿Qué ha dicho? Preguntó Calipso. Ha dicho que sí. Calipso cogió un menú de papel con un mapa del zoo de la encimera, señaló un círculo naranja que rodeaba la zona de las llanuras. Aquí. El círculo tenía un rótulo, paseo en tren, el nombre menos creativo que se me ocurría. En la parte inferior, en la leyenda del mapa, figuraba una explicación más detallada, paseo en tren, un vistazo al zoo detrás del zoo. Bueno, dije, por lo menos anuncian que hay un zoo secreto detrás del zoo, es un detalle por su parte. Creo que es hora de subir al Chuachu, convino Calipso. En la parte delantera del café sonó un estruendo, como si un germanos hubiera tropezado con un cubo de basura. Basta. Escupió Litierses. Tú, quédate aquí, y vigila, si aparecen. Captúralos, pero no los mates. Tú, ven conmigo, necesitamos a esos grifos. Conté en silencio hasta 5, y le susurré a Calipso. Se han ido ya. Déjame usar mi supervista para mirar a través de la pared, dijo ella. Un momento. Eres una persona horrible. Ella señaló el mapa. Si Litierses ha dejado a un guardia en el cruce, lo tendremos difícil para salir de aquí, y llegar al tren sin que nos vea. Bueno, dije, podríamos volver a la estación de paso, y decirle a Britomartis que lo hemos intentado. Calipso me lanzó un bocadito de patata dorado. Si cuando eras un dios unos héroes hubieran vuelto de una misión con las manos vacías, y te hubieran dicho,
disculpe, Apolo, lo hemos intentado. ¿Habrías sido comprensivo? Por supuesto que no. Los habría incinerado. Los habría. Ah, ya veo. ¿Por dónde vas? Me retorcí las manos, entonces. ¿Qué hacemos? No me apetece que me incineren, duele. Tal vez haya una alternativa. Calipso deslizó el dedo a través del mapa hasta una sección marcada como suricatas, reptiles y serpientes, que parecía el peor nombre de bufete de la historia. Tengo una idea, dijo, trae los bocaditos y sígueme. 14. Sí, tenemos lo que hace falta. Falsos encantamientos y disparos a los pies. Te enseñaré a preparar tortitas. Yo no quería seguir a Calipso, con o sin bocaditos. Por desgracia, mi otra opción era esconderme en el café hasta que los hombres del emperador me encontrasen o el encargado del café llegara, y me pusiera a trabajar de cocinero de comida rápida. Calipso me guió corriendo de escondite en escondite como la ninja urbana que era. Divisé al solitario Germanus de guardia a unos 15 metros al otro lado de la plaza, pero estaba ocupado estudiando el tío vivo. Apuntaba cautelosamente con su arma de asta a los caballos pintados como si fueran carnívoros. Llegamos al lado opuesto del cruce sin llamar su atención, pero yo seguía nervioso, por lo que sabíamos. Litierses tenía múltiples grupos peinando el parque, en un poste telefónico situado cerca de la tienda de recuerdos, una cámara de seguridad nos observaba. Si el triunvirato era tan poderoso como Nerón afirmaba, podían controlar sin problemas la vigilancia del zoo de Indianápolis. Tal vez por eso Litierses nos buscaba, a lo mejor ya sabía que estábamos allí. Consideré disparar una flecha a la cámara, pero probablemente ya era demasiado tarde. Las cámaras me adoraban, sin duda mi cara estaba en todos los monitores del puesto de seguridad. El plan de Calipso consistía en sortear los orangutanes, atajar por la instalación de los reptiles, y rodear el perímetro del parque hasta que llegásemos a la estación de tren. Sin embargo, al pasar por la entrada del recinto de los monos, las voces de un Germanus que se acercaba nos sobresaltaron. Nos pusimos a cubierto en el complejo de los orangutanes. Vale. Yo me asusté y me puse a cubierto. Calipso susurró. No, idiota, y luego me siguió. Nos agachamos uno al lado del otro detrás de un muro mientras dos Germani pasaban por delante charlando despreocupadamente de técnicas para reventar cabezas. Eché un vistazo a mi derecha, y reprimí un grito. Al otro lado de una pared de cristal, un gran orangután me observaba fijamente con una mirada de curiosidad en sus ojos color ámbar. Hizo unos gestos con las manos. Lengua de signos. Agamedes lo habría sabido, a juzgar por la expresión del mono. No le hacía mucha gracia verme. Lamentablemente, entre los grandes simios, solo los humanos son capaces de albergar el debido temor por los dioses. Mirándolo por el lado bueno, los orangutanes tienen un increíble pelaje naranja con el que ningún humano podría competir. Calipso me dio un empujoncito en la pierna. Tenemos que seguir adelante. Nos internamos a toda prisa en la sala de exhibición. Nuestros movimientos simiescos debieron de hacer gracia al orangután, porque emitió un grito profundo. «Cállate», le susurré. En la salida del fondo, nos acurrucamos detrás de una cortina de redes de camuflaje, sujeté los bocaditos contra el pecho, y traté de estabilizar mi respiración. A mi lado, Calipso se puso a tararear entre dientes, un hábito nervioso suyo. Deseé que parase. Cada vez que tarareaba una melodía que yo conocía, sentía deseos de cantar en armonía muy fuerte, cosa que habría delatado nuestra posición. Finalmente susurré. Creo que no hay moros en la costa. Salí, y me topé de lleno con otro Germanus. En serio. ¿Cuántos bárbaros tenía cómodo? Los compraba a granel. Por un momento, los tres nos quedamos tan sorprendidos que no dijimos nada ni nos movimos. Luego el bárbaro emitió un ruido sordo con el pecho. Como si se dispusiera a pedir refuerzos a gritos. Sujeta esto. Le lancé el paquete de comida para grifos a los brazos. Él lo cogió de manera refleja. Después de todo,
Que un hombre entregue sus bocaditos se considera un gesto de rendición en muchas culturas. Él miró el paquete con el ceño fruncido mientras yo retrocedía, cogía el arco de mi hombro. Disparaba y le plantaba una flecha en el pie izquierdo. Él lanzó un aullido, y soltó el paquete de bocaditos de patata, lo recogí y eché a correr, seguido de cerca por Calipso. Bien hecho, observó. Lástima que seguramente haya dado la alarma. Gira a la izquierda. Otro Germanus salió disparado de la zona de los reptiles, lo esquivamos. Como pudimos, y corrimos hacia un letrero en el que ponía panorama. A lo lejos apareció un teleférico, unos cables tendidos de una torre a otra por encima de las copas de los árboles, y una cabina verde colgada a unos 15 metros en el aire. Me pregunté si podríamos utilizarlo para llegar a la zona secreta del zoo, o al menos alcanzar una posición elevada, pero el acceso a la cabina estaba vallado, y cerrado con candado. Antes de que pudiera pedirle a Calipso que hiciera su truco de la horquilla, los Germani nos arrinconaron. El de la zona de los reptiles avanzó apuntándonos al pecho con su arma de asta. El del recinto de los orangutanes apareció gruñendo, y cojeando detrás. Mi flecha todavía sobresalía de su bota de piel ensangrentada. Coloqué otra flecha en el arco, pero era imposible que los abatiera a los dos antes de que nos mataran. Había visto a algunos Germani recibir 6 o 7 flechas en el corazón, y seguir luchando. Apolo, cuando te maldiga, finge que te desmayas. ¿Qué? Ella se giró contra mí, y gritó. Esta es la última vez que me fallas, esclavo. Hizo una serie de gestos con las manos que reconocí de la antigüedad. Encantamientos y maldiciones que nadie había osado lanzar en dirección a mí. Tuve la tentación de darle un guantazo, pero hice lo que me mandó, lancé un grito ahogado y me desplomé. Con los ojos entrecerrados, vi que Calipso se volvía contra nuestros enemigos. Ahora os toca a vosotros, idiotas. Empezó a hacer los mismos gestos groseros a los Germani. El primero se detuvo, palideció, me miró tumbado en el suelo, se volvió, y huyó despavorido dejando atrás a su amigo. El Germanus del pie herido vaciló, a juzgar por el odio que se reflejaba en sus ojos. Quería vengarse por el arma arrojadiza que le había destrozado la bota izquierda. Calipso, impertérrita, agitó los brazos, y empezó a recitar, por su tono. Parecía que estuviera invocando a los peores daimons del Tártaro, aunque sus palabras, en fenicio antiguo, eran en realidad una receta para preparar tortitas. El Germanus herido chilló y se fue cojeando, y dejó un rastro de huellas rojas tras de sí. Calipso me tendió la mano y me levantó. Vamos, solo he ganado unos segundos. ¿Cómo has recuperado la magia? Ojalá, dijo ella, he fingido. La mitad de la magia consiste en actuar como si fuera a funcionar, la otra en elegir a un blanco supersticioso. Volverán. Y con refuerzos. Reconozco que estaba impresionado, desde luego sus encantamientos me habían puesto nervioso. Hice un gesto rápido para protegerme del mal, por si Calipso tenía más poder del que creía. A continuación echamos a correr junto a la verja que rodeaba el perímetro. En el siguiente cruce, Calipso dijo. Por aquí se va al tren. ¿Estás segura? Ella asintió con la cabeza. Se me da bien memorizar mapas. Una vez hice uno de Ogygia, reproduje cada metro cuadrado de la isla, era la única forma de mantener la cordura. A mí me parecía una forma terrible de mantener la cordura, pero dejé que ella fuera delante. Detrás de nosotros había más Germani que gritaban, pero parecía que se dirigían a la verja del panorama que acabábamos de dejar atrás. Confié en que la estación de tren estuviera despejada. Ja, no lo estaba. En la vía había un tren en miniatura, una locomotora a vapor verde intenso. Con una hilera de vagones de pasajeros descubiertos, a su lado en el andén de la estación, bajo un tejadillo cubierto de hiedra, se hallaba Litierses con su espada desenvainada apoyada en el hombro como el fardo de un vagabundo. Llevaba una coraza de cuero gastada, y sujeta con correas por encima de su camiseta de los Cornuskers.
el cabello moreno rizado le caía en bucles sobre el pañuelo rojo, y parecía que tuviera una araña grande agazapada sobre la cabeza, lista para saltar. Bienvenidos. La sonrisa del prefecto podría haber parecido cordial de no ser por las cicatrices de su cara. Se tocó algo en la oreja, un dispositivo Bluetooth. Quizá, están en la estación, anunció. Reuníos conmigo, pero despacio y en calma. Estoy bien, quiero a estos dos vivos. Nos miró encogiéndose de hombros como pidiendo disculpas. A veces mis hombres se pasan de entusiasmo a la hora de matar, sobre todo si les hacen quedar como unos idiotas. Ha sido un placer. Dudo que me saliera el tono seguro y audaz que trataba de adoptar. Se me quebró la voz, tenía la cara salpicada de gotas de sudor, sostenía el arco de lado como una guitarra eléctrica, una posición de disparo inadecuada, y con la otra mano, en lugar de una flecha que podría haberme sido útil, sujetaba un paquete de bocaditos de patata congelados. Probablemente era mejor así. En mi sueño había visto la rapidez con la que Litierses podía blandir su espada. Si intentaba dispararle, nuestras cabezas rodarían por el suelo antes de que pudiera tensar la cuerda del arco. Vosotros podéis usar teléfono, observé, o walkie-talkie, o lo que sea. No soporto cuando los malos tenéis la oportunidad de hablar entre vosotros, y nosotros no. La risa de Litierses sonaba como una lima sobre metal. Sí, al triunvirato le gusta tener ciertas ventajas. Supongo que no nos contarás cómo consiguen cortar las comunicaciones entre los semidioses. No viviréis lo suficiente para que haya que tener eso en cuenta. Vamos, baja el arco. En cuanto a tu amiguita, evalúo a Calipso, mantén las manos a los lados, nada de maldiciones repentinas. No me gustaría tener que cortar esa bonita cabeza tuya. Calipso sonrió dulcemente. Yo estaba pensando lo mismo de ti. Baja la espada, y no acabaré contigo. Calipso era una buena actriz. Tomé nota mental de que debía recomendarle mi exclusivo campamento de verano, interpretación de método con las musas, si salíamos de esa con vida. Litierses rió entre dientes. Muy bien, me gustas, pero dentro de unos 60 segundos, una docena de germaní llegará a la estación. Ellos no lo pedirán tan educadamente. Dio un paso adelante, y blandió su espada a un lado. Traté de idear un plan brillante. Por desgracia, lo único que se me ocurrió fue ponerme a llorar de terror. Entonces, por encima de Litierses, la hiedra susurró en el tejadillo. El espadachín no pareció reparar en ello. Me preguntaba si había orangutanes jugando allí arriba, o tal vez unos dioses del Olimpo se habían reunido para merendar y ver cómo yo moría, o tal vez era demasiado pedir, pero para ganar tiempo, solté el arco. Apolo, susurró Calipso. ¿Qué haces? Litierses respondió por mí. Ser listo. A ver. ¿Dónde está el tercer miembro de vuestro grupito? Parpadeé. Solo hemos venido nosotros dos. Las cicatrices faciales de Litierses se ondularon, líneas blancas sobre piel bronceada, como las cumbres de una duna de arena. Venga ya, entrasteis en la ciudad volando en un dragón. 3 pasajeros. Me gustaría mucho volver a ver a Leo Valdez. Tenemos asuntos pendientes. ¿Conoces a Leo? A pesar del peligro que corríamos, experimenté una ligera sensación de alivio. Por fin un villano tenía más ganas de matar a Leo que a mí. Estábamos progresando. Calipso no parecía tan contenta. Se dirigió al espadachín apretando los puños. ¿Qué quieres de Leo? Litierses entornó los ojos. Tú no eres la misma chica que estaba con él. Se llamaba Piper. ¿No serás por casualidad la novia de Leo? Unas manchas rojas aparecieron en las mejillas y el cuello de Calipso. Litierses se animó. Oh, sí que lo eres. Maravilloso. Puedo utilizarte para hacerle daño. Calipso gruñó. No vas a hacerle daño. El tejadillo volvió a sacudirse por encima de Litierses, como si 1000 ratas corretearan entre las vigas. Parecía que las enredaderas estuvieran creciendo, y que el follaje estuviera volviéndose más espeso y oscuro.
Calipso, dije, atrás. ¿Por qué? Preguntó ella, este deshojador acaba de amenazar. Calipso. La cogí de la muñeca, y la aparté de la sombra que proyectaba el tejadillo justo cuando se vino abajo encima de Litierses. El espadachín desapareció bajo cientos de kilos de tejas, madera y hiedra. Inspeccioné el montón de enredaderas que se agitaban, no vi orangutanes, ni dioses, ni nadie que pudiera haber sido responsable del derrumbamiento. Ella debe de estar aquí, murmuré. ¿Quién? Calipso me miró fijamente con los ojos muy abiertos. ¿Qué ha pasado? Yo quería tener esperanza, pero me daba miedo hacerlo. En cualquier caso, no podíamos quedarnos. Litierses gritaba, y forcejeaba debajo de los restos, y eso significaba que no estaba muerto. Los Germani llegarían en cualquier momento. Larguémonos, señalé la locomotora verde, yo conduzco. 15. Conduzco el tren verde. En plan. Chuachu. Chuachu. No me pillaréis. Oh, caca. Huir a cámara lenta no era lo que yo tenía pensado. Los dos nos subimos al asiento del maquinista, en el que apenas cabía una persona, y nos hicimos sitio a empujones mientras pisábamos pedales, y girábamos palancas al azar. Te he dicho que yo conduzco. Grité. Si puedo conducir el sol, puedo conducir esto. Esto no es el sol. Calipso me dio un codazo en las costillas, es un tren a escala. Encontré el interruptor de encendido, el tren se puso en movimiento dando tumbos. Calipso dirá que lo encontró ella, es una mentira descarada. Aparté a Calipso del asiento de un empujón, y la tiré al suelo, como el tren iba solo a 1 kilómetro por hora, se levantó, se limpió la falda, y se acercó a mí echando chispas por los ojos. ¿Esa es la velocidad máxima?, inquirió. Dale a más palancas. Detrás de nosotros, debajo de los restos del tejadillo, sonó un enorme grrr. La hiedra tembló mientras Litierses trataba de abrirse paso. Media docena de Germani apareció al fondo del andén. Estaba claro que Cómodo compraba a sus bárbaros en envases de tamaño familiar. Los guardaespaldas miraron la masa chillona de restos de tejado, y luego nos miraron a nosotros, que nos alejábamos haciendo chuachu. En lugar de perseguirnos, empezaron a apartar las vigas y las enredaderas para liberar a su jefe. Considerando la velocidad a la que nosotros avanzábamos, debían de pensar que tendrían tiempo de sobra para venir a buscarnos. Calipso subió al estribo de un salto, señaló los mandos. Prueba el pedal azul. El pedal azul nunca es el bueno. Ella lo pisó, salimos disparados hacia adelante al triple de la velocidad a la que íbamos, con lo que nuestros amigos ahora tendrían que trotar a un paso moderado para alcanzarnos. La vía formó una curva mientras seguíamos acelerando, con las ruedas chirriando contra el raíl exterior. La estación desapareció detrás de una hilera de árboles. A nuestra izquierda, el terreno se abrió y dejó ver los majestuosos traseros de unos elefantes africanos que hurgaban en un montón de heno. Su cuidador frunció el entrecejo cuando pasamos por delante. Gritó. Le saludé con la mano. Buenos días. Acto seguido desaparecimos. Los vagones se sacudían de forma peligrosa a medida que acelerábamos, me castañeteaban los dientes, la vejiga me bamboleaba. Más adelante, casi oculto tras una pantalla de bambú, había un cruce en la vía señalado con un letrero en latín, bonum exercio. Allí. Grité. La buena materia. Tenemos que girar a la izquierda. Calipso miró la consola entornando los ojos. ¿Cómo? Debería haber un interruptor, dije, algo que controle el cruce. Entonces lo vi, no en la consola, sino delante de nosotros a un lado de la vía. Una anticuada palanca de mano. No había tiempo para parar el tren, adelantarse, y activar manualmente el interruptor. Sujeta esto, Calipso. Le lancé los bocaditos, y me descolgué el arco. Preparé una flecha. En el pasado, un tiro como ese habría sido pan comido para mí. Ahora era casi imposible.
Tenía que disparar desde un tren en marcha e intentar dar en un punto donde el impacto concentrado de una flecha tuviera las máximas posibilidades de activar el interruptor. Pensé en mi hija Kayla del campamento mestizo, me imaginé su voz serena mientras me instruía en los problemas del tiro con arco para los mortales, me acordé de los ánimos de los demás campistas el día que derribé al coloso de Nerón de un tiro en la playa. Disparé, la flecha chocó contra la palanca, y la empujó hacia atrás, los espadines de las agujas se movieron, entramos en la línea auxiliar de derivación. Dando sacudidas. Agacharte. Gritó Calipso. Atravesamos el bambú y nos metimos a toda velocidad en un túnel con la anchura justa para el tren. Lamentablemente, íbamos demasiado deprisa. El Chuachu se ladeó y empezó a echar chispas contra la pared. Cuando salimos por la otra boca del túnel, estábamos totalmente desequilibrados. El tren rechinó y se ladeó, una sensación que conocía perfectamente de las veces en que tenía que hacer virar el carro solar para esquivar un transbordador espacial o un dragón celestial chino. Esas cosas eran una lata. Sal. Derribé a Calipso sí, otra vez, y salté por el lado derecho del tren mientras la fila de vagones volcaba hacia la izquierda, y descarrilaba emitiendo un sonido parecido al de un ejército con armaduras de bronce al ser aplastado por puño gigante. Puede que yo aplastara a unos cuantos ejércitos de esa forma en la antigüedad. Cuando quise darme cuenta estaba a gatas, con la oreja pegada al suelo como si estuviera atenta por si oía una manada de búfalos, aunque no tenía ni idea de por qué. Apolo, Calipso me tiró de la manga de la chaqueta, levántate. Tenía la cabeza a punto de explotar, como si fuera varias veces más grande de lo normal, pero parecía que no tenía ningún hueso roto. A Calipso se le había soltado el pelo sobre los hombros, su parca plateada estaba manchada de polvo, arena y grava, por lo demás, parecía intacta, quizá nuestras antiguas constituciones divinas nos habían salvado de los daños, o eso o habíamos tenido suerte. Nos habíamos estrellado en medio de un ruedo, el tren yacía enroscado sobre la grava como una oruga muerta, a escasos metros de donde terminaba la vía. El perímetro estaba rodeado de recintos de animales, muros de plexiglas enmarcados en piedra, encima de ellos había 3 gradas de asientos de estadio. Sobre la parte superior del anfiteatro se extendía un manto de redes de camuflaje como el que había visto en el espacio del orangután, aunque sospechaba que aquí las redes estaban pensadas para impedir que los monstruos alados se fueran volando. Por el suelo del ruedo había cadenas con grilletes sujetas a postes clavados en la tierra, cerca había un bastidor con instrumentos de aspecto siniestro. Picanas eléctricas, pértigas con lazo, látigos y arpones. Se me hizo un nudo en la garganta, habría pensado que me había tragado un bocadito de grifo de no ser porque el paquete seguía milagrosamente intacto en los brazos de Calipso. Es un complejo de entrenamiento, dije, he visto sitios así, están preparando a esos animales para los juegos. Preparando. Calipso miró los bastidores de armas con el ceño fruncido. ¿Cómo, exactamente? Los enfurecen, dije, los acosan, les hacen pasar hambre, los adiestran para matar cualquier cosa que se mueva. ¡Qué salvajada! Calipso se volvió hacia el redil más próximo. ¿Qué les han hecho a esos avestruces? A través del plexiglas, 4 aves de esa especie nos miraban fijamente, sacudiendo las cabezas de lado, acometidas por una serie de ataques. Eran unos animales de por sí extraños, pero esos en concreto habían sido equipados con collares con tachones de hierro en el pescuezo, cascos de guerra con pinchos como el del Kaiser Guillermo, y alambre de espino enrollado como luces de Navidad alrededor de las patas. El ave más cercana me intentó morder, y mostró unos puntiagudos dientes de acero que habían sido introducidos en su pico. Los avestruces de combate del emperador. Me sentí como si dentro de mi pecho se desplomara un tejado. La situación de esos animales me deprimía. Pero también me deprimía pensar en Cómodo. Los juegos que él había organizado cuando era un joven emperador eran desagradables,
pero se habían transformado en algo mucho peor. Disfrutaba utilizándolos para hacer prácticas de tiro, con una sola flecha. Podía decapitar un ave corriendo a todo galope, cuando eso ya no era lo bastante entretenido. Señalé las aves de guerra modificadas. La cara de Calipso se tiñó de amarillo ictérico. Van a matar a todos estos animales. Yo estaba demasiado desanimado para contestar. Me acordé del anfiteatro Flaviano durante el dominio de Cómodo, la reluciente arena roja del suelo del estadio llena de reses de miles de animales exóticos, todos masacrados por deporte y espectáculo. Pasamos al siguiente recinto. Un gran toro rojo se paseaba inquieto, sus cuernos y pezuñas emitían un brillo broncíneo. Es un toro etíope, dije, su piel es inmune a todas las armas metálicas. Como el león de Nemea, solo que, mucho más grande, y rojo. Calipso pasó por delante de varias celdas más, unas serpientes aladas árabes, un caballo que deduje era de los carnívoros que escupían fuego. Una vez consideré utilizar esa especie para mi carro solar, pero era muy cara de mantener. La hechicera se quedó inmóvil en la siguiente ventana. Ven aquí, Apolo. Detrás del cristal había dos grifos. Emmie y Josepine estaban en lo cierto, eran unos especímenes magníficos. A lo largo de los siglos, con la desaparición de sus hábitats naturales, los grifos salvajes se habían vuelto unas criaturas escuálidas, más pequeñas y más combativas que en la antigüedad, como el armiño de tres ojos en peligro de extinción o el tejón flatulento gigante. Había habido pocos grifos lo bastante grandes para soportar el peso de un jinete humano. Sin embargo, el macho y la hembra situados delante de nosotros eran del tamaño de leones. Su pelaje marrón claro brillaba como una cota de malla de encobre, sus alas de color rojizo se plegaban majestuosamente sobre sus lomos. Sus cabezas aguileñas estaban erizadas de plumaje dorado y blanco. En la antigüedad, un rey griego habría pagado un trireme lleno de rubíes por una pareja como esa. Afortunadamente, no vi rastro de que los animales hubieran sufrido malos tratos. No obstante, los dos estaban encadenados por las patas traseras. Los grifos se ponen muy gruñones cuando los encarcelan o los encierran de alguna forma. En cuanto el macho, Abelard, nos vio, se puso a chasquear y graznar batiendo las alas, clavó las garras en la arena e hizo esfuerzos para soltarse de sus grilletes, tratando de alcanzarnos. La hembra retrocedió a las sombras emitiendo un grave sonido de borboteo, como el gruñido de un perro amenazado, se balanceaba de un lado a otro, con la barriga muy cerca del suelo como si... Oh, no, temí que mi débil corazón mortal estallase. No me extraña que Brito Martis estuviera tan desesperado por recuperar a estos dos. Calipso parecía embelesada con los animales. Con cierta dificultad, volvió a centrarse en mí. ¿Qué quieres decir? La hembra lleva un huevo dentro, necesita anidar de inmediato, si no la llevamos a la estación de paso. La expresión de Calipso se tornó aguda, y acerada como los dientes de avestruz. Eloise podrá salir de aquí volando. Creo que sí, mi hermana entiende más de animales salvajes, pero sí. Puede cargar un grifo embarazado con un jinete. No nos queda más remedio que intentarlo. Señalé las redes que había encima del ruedo. Esa es la vía de salida más rápida, suponiendo que podamos desatar a los grifos y quitar la red. El problema es que Eloise y Abelard no van a vernos como a unos amigos. Están encadenados, están enjaulados, están esperando una cría. Nos harán pedazos si nos acercamos. Calipso se cruzó de brazos. ¿Y la música? A la mayoría de los animales les gusta la música. Me acordé de que había utilizado una canción para hipnotizar a los mirmeques en el campamento mestizo, pero lo cierto era que no me apetecía volver a cantar sobre mis fracasos, sobre todo delante de mi compañera. Miré hacia atrás, al túnel del tren. Seguía sin haber rastro de Litierses y sus hombres, pero eso no me hacía sentir mejor. Ya deberían haber llegado. Tenemos que darnos prisa, dije. El primer problema era el más fácil de resolver, el muro de plexiglas.
deduje que en alguna parte debía de haber un interruptor para bajar los tabiques con el fin de soltar a los diversos animales. Subí a las gradas de los espectadores con la ayuda de una escalera de mano llamada Calipso, y encontré el tablero de control que estaba buscando al lado del único asiento acolchado del estadio, claramente reservado al emperador para cuando quisiera controlar a sus animales asesinos. Durante el adiestramiento, cada palanca tenía una práctica etiqueta hecha con cinta de carrocero y rotulador. En una ponía grifos. ¿Estás lista?, grité a Calipso. Ella estaba justo delante del recinto de los grifos, con las manos estiradas como si se preparase para atrapar un huevo arrojadizo. ¿Qué se consideraría estar lista en una situación como esta? Le di al interruptor, la pantalla de plexiglas de los grifos cayó con un sonoro ¡ka-chank! Y desapareció en una ranura a través del umbral. Me reuní con Calipso, que tarareaba una especie de canción de cuna. A los dos grifos no les causó muy buena impresión. Eloise gruñó ruidosamente, pegándose a la pared del fondo del recinto. Abelard tiró de su cadena el doble de fuerte, tratando de alcanzarnos y arrancarnos la cara de un bocado. Calipso me dio el paquete de bocaditos, señaló el recinto con la barbilla. «Estás de guasa», dije, «si me acerco para darles de comer, me devorarán». Ella interrumpió su canción. «No eres el dios de las armas de largo alcance. Tira los bocaditos». Alcé la vista al cielo tapado con redes, que, por cierto, me pareció una metáfora grosera y totalmente innecesaria de mi exilio del Olimpo. «Es que no sabes nada de estos animales, Calipso. Para ganarte su confianza debes darles de comer con la mano, introduciendo los dedos en el pico. Eso subraya la idea de que la comida viene de ti, como el ave madre». Ah, Calipso se mordió el labio inferior. «Ya veo el problema, tú serías un ave madre terrible». Abelard arremetió contra mí, y me graznó. Todo el mundo se creía con derecho a criticar. Calipso asintió con la cabeza como si hubiera tomado una decisión. «Los dos seremos necesarios, cantaremos un dueto, tú tienes una voz pasable». «¿Que tengo una?» Se me paralizó la boca de la sorpresa. Decirme a mí, el dios de la música, que tenía una voz pasable, era como decirle a Saquille O'Neal que atacaba de forma pasable, o como decirle a Annie o a Clay que era una tiradora pasable. Por otra parte, yo no era Apolo, era Lester Papadopoulos. En el campamento, desesperado con mis pobres aptitudes mortales, había jurado por la laguna Estigia que no utilizaría el tiro con arco ni la música hasta que volviera a ser un dios. No había tardado en romper el juramento cantando a los mirmeques. Por una buena causa, eso sí, desde entonces había vivido aterrorizado, preguntándome cuándo me castigaría el espíritu de la laguna Estigia. Tal vez en lugar de un gran momento de castigo, padeciera una muerte lenta por 1000 insultos. ¿Cuántas veces podía oír un dios de la música que tenía una voz pasable antes de deshacerse en un montón de polvo asqueado de sí mismo? «Está bien», suspiré. «¿Qué dueto cantamos?» «Island Sintstream». «No la conozco». «I Got You, Babe». «Tampoco». «Oh, dioses, estoy seguro de que dimos los 70 en tus clases de cultura pop». «¿Y la canción que solía cantar Zeus?» Parpadeé. «Zeus cantando». La idea me pareció ligeramente horripilante. Mi padre tronaba, castigaba, regañaba, echaba chispas por los ojos como un campeón, pero no cantaba. Calipso adquirió una mirada un poco soñadora. En el palacio del Monte Otris, cuando era el copero de Cronos, Zeus solía entretener a la corte cantando canciones. Me moví incómodo. Yo todavía no había nacido. Por supuesto, sabía que Calipso era mayor que yo, pero lo cierto era que nunca me había planteado lo que eso suponía. Cuando los titanes gobernaban el cosmos, antes de que los dioses se rebelasen, y Zeus se convirtiese en rey, sin duda Calipso había sido una niña sin preocupaciones, miembro de la prole del general Atlas, que corría por el palacio molestando a los criados aéreos.
Dioses, Calipso tenía edad para ser mi canguro. Seguro que conoces la canción. Calipso empezó a cantar. Noté un cosquilleo eléctrico en la base del cráneo. Efectivamente, conocía la canción, un viejo recuerdo de Zeus y Leto cantando esa melodía cuando Zeus nos visitaba a Artemisa, y a mí de niños en Delos afloró a mi memoria, mi padre y mi madre, destinados a estar separados eternamente porque Zeus era un dios. Casado, habían cantado felices ese dueto, se me inundaron los ojos de lágrimas. Canté la parte más baja de la armonía. Era una canción más antigua que los imperios, que hablaba de dos amantes separados que desean estar juntos. Calipso se dirigió lentamente a los grifos, yo la seguí, no porque me diera miedo ir delante, que conste, todo el mundo sabe que a la hora de hacer frente al peligro, los sopranos van primero, ellos son la infantería, mientras que los altos y los tenores son la caballería, y los bajos la artillería. He intentado explicárselo a Ares 1.000.000 de veces, pero no tiene ni idea de arreglos vocales. Abelard dejó de tirar de su cadena, empezó a pasearse, y a arreglárselas plumas, emitiendo sonidos profundos de cloqueo como una gallina posada. La voz de Calipso era quejumbrosa, y rebosaba melancolía. Me di cuenta de que empatizaba con aquellas bestias, enjauladas y encadenadas, añorantes del cielo abierto. Tal vez, pensé, solo tal vez, el exilio de Calipso en Ogygia había sido peor que mi actual aprieto, por lo menos yo tenía amigos con los que compartir mi sufrimiento. Me sentí culpable por no haber votado antes para que la liberasen de la isla, pero ¿por qué iba a perdonarme si le pedía disculpas ahora? Todo eso era agua pasada de la laguna Estigia, no había vuelta atrás. Calipso posó la mano en la cabeza de Abelard. Él podría haberle arrancado fácilmente el brazo de un mordisco, pero se acuclilló y se dejó acariciar como un gato. Calipso se arrodilló, se quitó otra horquilla, y empezó a forzar el grillete del grifo. Mientras ella manipulaba la cerradura, yo traté de mantener la mirada de Abelard centrada en mí. Canté de la manera más pasable que pude, vertiendo mi pena y mi compasión en los versos, esperando que Abelard entendiera que yo era un alma que también sufría. Calipso abrió la cerradura, el grillete de hierro cayó de la pata trasera de Abelard con un ruido metálico. Calipso se dirigió a Eloise, una idea mucho más peliaguda, acercarse a una madre en estado. Eloise gruñó con desconfianza, pero no atacó. Seguimos cantando, con nuestras voces perfectamente afinadas, combinándose como hacen las mejores armonías, creando algo superior a la suma de dos voces individuales. Calipso liberó a Eloise, retrocedió, y se quedó a mi lado mientras cantábamos el último verso de la canción, mientras los dioses vivan, te amaré. Los grifos nos miraban fijamente, ahora parecían más intrigados que furiosos. Bocaditos, recomendó Calipso. Vacié la mitad del paquete en las palmas de sus manos. No me hacía gracia la idea de perder los brazos, eran unos apéndices útiles. Aún así, ofrecí un puñado de bocaditos de patata dorados a Abelard. El grifo avanzó rápidamente, y los olfateó. Cuando abrió el pico, metí la mano y pegué los bocaditos a su lengua cálida, como un auténtico caballero. La criatura esperó a que yo sacara la mano para tragar el aperitivo. El grifo erizó las plumas del pescuezo, y se volvió para graznar a Eloise. Sí, están buenos. Ven acá. Calipso dio de comer sus bocaditos a Eloise. El grifo hembra rozó a la hechicera con la cabeza en una clara señal de afecto. Por un momento, sentí alivio, euforia, lo habíamos conseguido. Entonces, detrás de nosotros, alguien aplaudió. En el umbral, ensangrentado y maltrecho pero vivito y coleando, estaba Litierses, totalmente solo. Bien hecho, dijo el espadachín, habéis encontrado un sitio perfecto para morir.